Memory Compuche. Halloween, películas de terror, no mi amigo. Nada más terrorífico que la realidad. La historia que te traigo hoy va mucho más allá de la ficción. Siglo XIX. Más que mostachos y corsés seremos testigos de un tiempo convulso, una de ideas emancipatorias en Occidente, pero también de una sed de héroes, discursos civilizatorios y todo lo que pudiera arrastrar la revolución industrial. Tiempos en donde el hombre blanco occidental, orgulloso de su exploración, se miró al espejo, se sintió creador del mundo y procedió a una autofelación. Hoy hablaremos de cuando potencias europeas se repartieron África como si fuera un pastel de cumpleaños y de cuando Leopoldo II, el rey de los belgas, y sus secuaces rociaron de sangre congoleña las praderas africanas. Las orillas del río Congo fueron testigos de la masacre y el saqueo, a la vez que dicho rey se las daba de filántropo y antiesclavista. Si quieres saber cómo fue que un desquiciado monarca de un país del porte de tu ciudad se hizo con un territorio del tamaño de la mitad de Europa y tratarla como su centro de explotación personal sin que nadie dijera nada y vivir y morir como si nada, pues cébate un mate porque traje terror. Un importante antecedente es que, por razones obvias, casi todos los relatos que han trascendido en libros y textos han sido por europeos o norteamericanos, por lo que los relatos de esta historia en este tiempo y en gran medida hoy también contienen un sesgo en su registro. Hay muchas memorias escritas por los blancos que recorrían el continente, pero el relato oral de las y los congoleños de esa época de máximo terror no fue puesta en los libros ni en las cartas que cruzaban los mares. La masacre congoleña tuvo su máxima brutalidad entre 1890 y 1910, pero para mejor comprensión había que retroceder unos 500 años hasta que un capitán de un barco vio cómo el océano cambiaba de color y un rey era notificado de una extraña aparición desde las entrañas de la tierra. En ese tiempo, la sociedad europea imaginaba el África más al sur del Sáhara como un paisaje de fantasías sobrenaturales, gigantes híbridos, humanoides, gente con un ojo en el abdomen. No había internet y había mucha imaginación. Pocos navegantes blancos se atrevían a pisar las tierras donde abundaban lo que ellos llamaban como los moros hostiles. Así que no hay mano para recorrer más al sur por el desierto y por mar. Con decirte que al sur de las Islas Canarias ya lo llamaban el Mare Tenebrosum. Todo eso cambiaría cuando en la década de 1440 en Lisboa inventaron la carabela, un barco robusto que podía transportar a muchísima más gente que sus antecesores. Los portugueses se pusieron a la cabeza en la navegación y recorrieron el sur de la costa africana. No solo buscaban oro, especias y piedras preciosas, sino que además les motivaba las leyendas sobre las fuentes del río Nilo, que seguía siendo un misterio desde la antigüedad. Un hito importante fue que en 1482, 10 años antes de que Nabya Yala recibiera la visita que cambiaría para siempre nuestra historia, un navegante portugués llamado Diogo Giao, perdón la pronunciación, navegó por la costa occidental africana hasta que en el cielo desapareció la estrella polar cruzando la línea del Ecuador. Ningún otro europeo había llegado hasta ahí y el mar se volvía más oscuro y contra las rocas golpeaban olas amarillas. Eran las desembocaduras de un río más ancho que cualquiera que hubiera visto. Allí desembarcó y desde ese día esa orilla sería frecuentada por los navegantes y traficantes europeos por siglos. Río Zaire le llamaron, a lo que los y las nativas conocían como Nzere o Nzadi, que en lengua kikongo significa el río que traga a los demás ríos. Siglos más tarde sería conocido como el río Congo, por la gente que allí vivía, conocida como Bakongo. En ese tiempo el reino del Congo llevaba establecido al menos 100 años. Abarcaba lo que hoy son varios países y pronto estaba cubierto de sacerdotes y emisarios que se instalaron como representantes permanentes de sus países. En la corte del Manicongo, el Buen Congo, los sacerdotes se sentían horrorizados por la poligamia y pensaban que la causa era por las especias de la comida africana. ¿Será por eso que se llevaron cuantas especias pudieron?
Maldito jengibre, pecador y pagano. Lo que no horrorizó a muchos sacerdotes fue la esclavitud, bastante común también en Europa. África ya conocía la esclavitud, claramente. Su estilo variaba de una región a otra y fue cambiando con el paso del tiempo. La mayoría eran prisioneros de guerra y tras 1 o 2 generaciones, las y los esclavos podían conseguir su libertad. O también podía pasar que se la concedieran tras un matrimonio mixto entre gente libre y esclava. Que ya existiera la esclavitud, como en casi todos los lados, nunca puede justificar el acto en sí mismo de esclavizar. Que quede claro antes de que vengan a justificar mierdas acá. La existencia, ya fuera más o menos remota, de tráfico de seres humanos resultó catastrófica para África, pues en cuanto los europeos quisieron llenar las carabelas con gente esclavizada, se encontraron también con jefes africanos dispuestos a capturar y a vendérselos, pues no les era algo tan anormal. No obstante, ellos mismos se impactarían por la masividad y la masacre que significaría esta cruel práctica. Rápidamente la desembocadura del río se vio en una avalancha de traficantes de personas, pues del otro lado del Atlántico se encontraron con un continente varias veces más grande de lo que los europeos conocían hasta ese momento. Y nada, debían ir a llevarnos el cristianismo y la esclavitud European Style. Un barco portugués al sur del Ecuador tomó rumbo al suroeste y llegó a las costas de lo que hoy es Brasil. En la costa congoleña, muchos curitas que predicaban el amor de Jesús tomaron como propiedad a mujeres negras y mantuvieron esclavas y esclavos, e incluso vendieron a sus propios estudiantes ya conversos a los traficantes de las personas. Pero tranquila, se mantuvieron muy católicos porque después de la Reforma Protestante, o sea, la división de la iglesia, digamos, procuraron que ninguna de sus mercancías humanas terminaran en manos de los protestantes. No está bien que personas bautizadas en la Iglesia Católica fueran vendidas a los enemigos de la fe, dijo uno. Así fue como de hecho muchos y muchas de las personas esclavizadas llegadas a Abya Yala venían del reino del Congo. Cuando este reino comenzó a colapsar, el Mani-Congo era Ziga Bemba Alfonso. Sí, este último nombre era porque fue cristianizado. Este rey africano ciertamente se rodeó de consejeros portugueses y estudió con los curas. Aprendió a leer y la Biblia fue su cabecera. No tardó en encontrar incongruencias entre lo que decía ese libro y lo que realmente hacían muchos curas. Por ejemplo, una vez escribió al rey de Portugal, con todos los prejuicios en su contra, sobre los curas convertidos en traficantes de esclavos. En este reino, la fe es tan frágil como el vidrio, por los malos ejemplos de los hombres venidos aquí a enseñar, pues la concupiscencia del mundo y el atractivo de la riqueza los ha alejado de la verdad. Si bien Alfonso no era un abolicionista y ocupaba un cargo de poder, aún así le resultaba impactante ver cómo se llevaban a decenas de miles de personas encadenadas al otro lado del mar, incluyendo a súbditos y consejeros de su reinado. La desesperación del rey Alfonso llegó a su clímax en 1539 al saber que algunos de sus sobrinos, nietos y otras parientes enviadas a Portugal para estudiar el cristianismo habían desaparecido misteriosamente en el camino. Escribió preocupado al rey de Portugal, sintiéndose incapaz de proteger a su propia familia frente a traficantes portugueses. Finalmente se supo que aquella y aquellos familiares del rey en el Congo terminaron como esclavos en Brasil. Tras la muerte de Alfonso, ya muchos países europeos se habían sumado a la trata de esclavos. Británicos, franceses, holandeses recorrían las costas africanas secuestrando familias. De todos modos, los intermediarios africanos en el negocio de la captura esclavista llevaban a las y los cautivos directamente a los barcos. Así que era muy poco común que los blancos dejaran la costa para adentrarse en el continente. Casi 4 siglos después de su primer encontronazo, los europeos aún desconocían las fuentes del río Congo. Hemos vuelto al siglo XIX. Europa y gran parte de Norteamérica entraba en la era industrial. El ferrocarril y el barco de vapor daban poder, y surgía una nueva imagen del héroe europeo al alero de la idea del progreso occidental, el explorador en África. Si bien para quienes ya habitaban el África subsahariana ya no había nada que descubrir, sin embargo en Europa celebraban cada kilómetro avanzado sobre tierras que no habían conocido. Sentían que por cada puente, por cada río, cada colina, el continente quedaba a su completa disposición como fuente de materias primas para el desarrollo industrial.
Así lo anunciaban telégrafos y diarios, pero dirían que en el fondo, más que el hambre de diamantes y oro, habían motivos humanitarios. Claro, como llevar civilización, cristianismo y sobre todo, luchar contra la esclavitud. Sí, los mismos que habían dominado el negocio esclavista, ahora en verdad lo consideraban menos rentable. Pero este fervor antiesclavista por parte de británicos o franceses, por supuesto que no iba contra sus propias colonias o en las colonias europeas donde aún se permitía la esclavitud, sino que contra los llamados traficantes árabes de esclavos, que no todos eran árabes, pero ya con ser musulmán bastaba. En estos casos, los europeos reprobaban la esclavitud porque como una raza incivilizada y no europea va a esclavizar a otra igual. Toda esta devoción evangelizadora y antiesclavista se encarnó en un médico misionero, David Livingstone. Llevaba tiempo cruzando el continente de costa a costa, lo que le transformó en un héroe para Inglaterra. Su misión era descubrir lo que sea que necesite ser descubierto por los europeos, pero no tenían noticias de él por varios meses. No lo olvides. Otro personaje que será importante en esta historia es el galés John Rowlands, más conocido como Henry Morton Stanley. Es famoso como uno de los grandes exploradores de la historia occidental, pero en este video su rol es otro: dar el empujón al gran despojo económico y cultural de África en el siglo XIX. Si bien Stanley se encargó de falsear su propia historia y se inventó toda una vida, se sabe que realmente sufrió el abandono de su familia desde muy niño. Desde el internado partió con 18 años desde el Reino Unido a New Orleans, en Estados Unidos, como grumete, en 1859. Entonces va adoptando diferentes identidades, de John Rowlands a Rowling. Mejor Rollins, le agregamos Morler aquí al medio, no, Morlake o Morland, Morton, ya ahí está. Ahí entra entonces a trabajar para un comerciante llamado Henry Stanley, y cuando este murió en 1861 dijo: "Tate, ahora sí", tomó su nombre, Henry Morton Stanley. Nombre nuevo, vida nueva y pasado nuevo, ¿por qué no? Y se metió al ejército confederado, que luchaba entre otras cosas por mantener la esclavitud en los estados sureños del país. De esto ya te hablé en otro video sobre historia del racismo contra las y los negros en Estados Unidos. Al poco tiempo de su vida militar es tomado prisionero y obligado a unirse al bando de la Unión, si quería mantenerse vivo. Desertó en 1865. Inquieto, Stanley colabora con algunos periódicos gringos y se va al viejo oeste a escribir en contra de la resistencia de los pueblos indígenas y a favor del avance del hombre blanco. Algo que afirmó aún más su mitomanía es que si bien presenció pocas batallas, sus directores demandaban más relatos épicos, así que se los inventó grotescamente, todo muy decorado con tintes racistas. Afamado por sus relatos heroicos e inventados, en vez de dejarlos como escritor de alguna novela, es contratado por el New York Herald para cubrir la guerra británica en Etiopía. Su fama se termina de construir cuando en 1871, con 30 años de edad, se le encarga la misión de adentrarse en África a encontrar a David Livingstone, el misionero que te dije antes, del que no se sabían noticias desde hace un tiempo. 8 meses después de llegar a África, logra encontrarlo en la pequeña aldea de Ujiji, en el lago Tanganica, aunque ya con malaria murió antes de embarcarse de vuelta a Europa. Igual Stanley, a su regreso a Inglaterra, saborea la fama y las ganancias de su libro y las conferencias que da, siempre decoradas con algo de ficción, fantasía épica, y en 1874, financiado por el New York Herald y el Daily Telegraph de Londres, Stalin explora África en busca del origen del Nilo, pero terminó en la desembocadura del Congo, y la mayoría de sus hombres murieron en el camino. Para él la exploración era un combate permanente, y no le preocupaba cuántos muertos quedaran atrás, mucho menos los muertos que ellos sembraban a su paso. Con rifles modernos y fusiles para elefantes se enfrentaron a lanzas, flechas y mosquetes descontinuados. Destruyeron ciudades y pueblos. Stanley experimentó un motín de porteadores, quienes tras meses de cargar grandes toneladas y soportar su arrogancia y que los tratara de esclavos desleales, robaron las provisiones y se fueron. Aquí es que se hace público su desprecio por los porteadores, los castigos que les sentenció, 200 azotes o estar encadenados por 6 meses y su frialdad para matar a quien se lo pusiera. Al haber pocos sobrevivientes a su expedición, Stanley retomó su vieja costumbre de mentiroso compulsivo, de inventarse una historia heroica que nadie podía comprobar. Alargó su relato para sacar más volúmenes de su libro, incluyendo fotos de sí mismo y falsos extractos de su diario.
pero no se les había ocurrido entrevistar a alguno de sus porteadores. Al saberse de su brutalidad y por el contexto europeo de ese momento, pierde prestigio y el valor a algunos de sus trabajos, aunque la verdad es que es bastante cuestionable. Aquí es donde aparece un rey belga que aprovecha para extenderle una mano a Stanley con fines personales y estratégicos. La repartición de África. En el siglo XIX, las potencias europeas se arrojaron a una nueva era de imperialismo motivado por el triunfo del ideario liberal, la revolución industrial, el saqueo de materias primas para alimentar mercados e industrias, la nostalgia por el colonialismo en Abya Yala, que ahora podía reemplazarse en Asia y África. Así que en 1884, esta gente se reunió en Berlín para repartirse África. Gracias a los exploradores ya conocían un poco mejor el mapa, solo quedaba trazar fronteras arbitrariamente e ignorar por completo las divisiones etnoculturales de quienes ya vivían allí desde miles de años. Ahora ellos verían quiénes tenían derechos y decisión en asuntos a miles de kilómetros. La escuadra y el cartabón van a transformar completamente al continente y pulverizar las culturas. A finales de ese siglo, solo 2 países africanos eran independientes. Liberia, que había sido creada por los gringos para devolver a algunas negras y negros que habían sido esclavizados, convencidos de que era imposible una convivencia interracial, y por otro lado, Etiopía, que aún no sufría la invasión italiana. Las potencias europeas, con los caminos abiertos, la malaria vencida y recién inventada la ametralladora Maxims, hicieron de África un tablero del Monopoly. Cuando en 1872 la noticia de que Stanley había encontrado al misionero Livingstone recorría los cables de telégrafo, un hombre de 37 años desde el palacio de Laeken, afuera de Bruselas, seguía con atención estos sucesos. Leopoldo II había heredado el título de rey de los belgas, su país apenas unos años más antiguo que su nuevo monarca, que se había independizado en 1830 de Países Bajos. Los padres de Leopoldo ciertamente preferían más a su hermano menor o a su hermana Carlota, que tiempo después fue la fallida emperadora de México. De joven tenía fama de flojo, pero con un gran interés por la geografía y las acciones militares. Aún así, su relación con su padre era más fría que el culo de un pingüino. El padre se comunicaba con él por medio de un secretario, así que creció ganándose el favor de su corte. Le mostraron documentos y mapas de lugares lejanos, satisfacía así su curiosidad, a la vez que entrenaba su sentido de disimulo. Cuando pudieron, lo prometieron con la austrohúngara María Enriqueta. Se odiaron desde el primer día hasta el último. En su gran misoginia, él la privaba de muchas cosas, desde subirse a la góndola con músicos que contrataron para la luna de miel, hasta estar junto a él en su coronación. Ella le escribió a una amiga una vez: «Si Dios escucha mis ruegos, no viviré mucho más». Como Bélgica es tan pequeña que cabe 4 veces en Uruguay, cuando Leopoldo se imaginó en el trono, pensaba en un país pequeño, con muy poca gente, al medio de la Francia de Napoleón III y el creciente imperio alemán. Daba vértigo, así que debía ver más allá de sus fronteras, obtener una colonia en cualquier lugar y explotar un territorio que lo convirtiera en uno de los monarcas más poderosos. Se interesó primero por Abisinia, el imperio etíope, por tierras en Indonesia, que en ese tiempo estaba bajo el dominio neerlandés, e incluso tierras en Argentina, como Entre Ríos y la isla de San Martín García. Su obsesión era obtener una colonia, pero no tuvo éxito. Hizo un extenso colonial tour por Sevilla para acceder a archivos sobre la colonización en Abya Yala y por las posesiones británicas y holandesas en Asia. Pero ojo, las fantasías colonialistas del heredero no eran compartidas por la gran mayoría de belgas, quienes tenían sugerencias más prácticas, como tener una flota o una marina mercante. Leopoldo subió al trono en 1865 y poco después su hijo de 9 años murió accidentalmente. Esto le afectó mucho, aunque aprovechó para pedir al Parlamento que el Estado pagara los gastos del entierro. Pero lo que más le angustiaba es que bajo su creencia solo los hombres debían heredar el trono y las propiedades reales, como una colonia a título personal, y él tenía 3 hijas. Cuando nació la última, de hecho, se enfureció y se distanció de su esposa. Mientras Leopoldo seguía de cerca las historias de Stanley en África, y en cuanto se volvió a saber de él en Boma, actual República Democrática del Congo, el monarca le envió sus felicitaciones y muchas caricias en el ego. En su mente se había hilado la idea de que todo ese gran territorio del centro de África, si bien con habitantes milenarios, aún no había sido reclamado
por ninguna potencia europea. ¿Podría ser esta la colonia que tanto buscaba y Stanley su estrella de acción? ¿Cómo hacerlo? Se percató de que los relatos que conmovían al occidente liberal era el tema del tráfico de esclavos y esclavas por parte de árabes. Si bien los mismos gobernantes europeos por mucho tiempo llenaron los puertos de sangre y terror esclavista en África, entonces podía ser que el reino de un pequeño país, cuya población se sabía que no tenía mucho interés por tener colonias, pueda demostrar interés humanitario y llegar como el superhéroe blanco que África tanto necesitaba para llevar moralidad, el progreso de las ciencias y, claro, liberación de las cadenas. ¡Qué buena idea!, dijo, y comenzó su plan para construir su imagen de filántropo a la vez que fomentaba sus ambiciones en África. En 1876, el filántropo rey de los belgas convocó a un selecto grupo de geógrafos, exploradores, activistas, humanitarios, militares, empresarios y tontos a su conferencia geográfica en Bruselas. Allí él expresó su preocupación humanitaria por el Congo y la necesidad monárquica de llevar civilización europea. Obviamente fue elegido presidente de la recién creada Asociación Africana Internacional, aunque simulando modestia prometió ocupar el cargo solo un año para que el cargo fuera así como rotativo, pero al año siguiente volvió a ser elegido presidente. Entre sus lujosos banquetes sacaron sus mapas y en los espacios que tenían en blanco iban poniendo ahí sus bases acogedoras, científicas y de pacificación. Con sus huéspedes, todos altruistas, europeos científicos, lingüistas, artesanos y curitas que llevarán la civilización a estos caníbales del África. Con el tiempo, la Asociación Africana Internacional se transformó en la Asociación Internacional del Congo y más adelante en el Estado Libre del Congo, pues qué buen sabor deja la explotación y la matanza si lleva en su nombre la palabra libre, ¿no? Leopoldo ya tenía mucha aprobación como un redentor de los negros, según decían. En cuanto a Stanley, que ya era muy famoso, puso un pie en Europa, los emisarios del monarca belga lo visitaron para proponerle explorar el mismo territorio, pero ahora en su nombre y bajo su auspicio. Halagado por el rey y resentido por el poco interés que veía en los británicos respecto al Congo, Stanley aceptó la oferta en nombre de la Asociación Internacional Africana y preparó una nueva expedición con la bandera azul y la estrella dorada. Tenía que establecer tratados, si es que se les puede llamar así, con los gobernantes locales, abrir caminos, trenes y factorías a su paso. Leopoldo solo tenía una prisa: hacer todo antes de que ingleses y franceses se dieran cuenta del territorio que estaba en juego. No quiso perder tiempo y debía lograr que su asociación fuera reconocida por las naciones europeas y por Estados Unidos. Encontró un gran aliado, Henry Shelton Sandford, embajador gringo en Bélgica, un millonario admirador de la monarquía europea y desesperado por algún lugar en la corte. En el 83, Sandford, este nuevo aliado de Leopoldo, fue recibido en la Casa Blanca en Estados Unidos por el presidente Chester Arthur. Allí les convenció de que los tratados de Leopoldo con los jefes del Congo serían de ayuda humanitaria y prometió a los gringos que si todo salía bien podían comprar libremente tierras en el Congo y que sus productos estarían exentos del pago de aduana. En toda esta misión fue que Sandford encontró un nuevo aliado, el senador de Alabama John Tyler Morgan, quien había peleado en el bando confederado y le indignaba la idea de que en Estados Unidos pudieran haber esclavos liberados y que sus descendientes algún día se les ocurriera pedir igualdad de derechos. Hablaba del peligro que él veía en que los negros y las negras se introdujeran en el seno de la buena familia tradicional blanca. Así que, tal como lo habían hecho con la creación de Liberia, él llevaba tiempo pidiendo un éxodo general del afrodescendiente, o sea, que se sintió muy interesado por este nuevo estado que quería Leopoldo. En el 84, los Estados Unidos fueron el primer país entonces en reconocer los derechos del rey belga sobre el Congo, como una obra filantrópica. La entidad acabó siendo reconocida por muchos países y poco a poco se quitó la máscara de Federación de Estados bajo la protección de una sociedad caritativa para mostrarse como una colonia regida por un solo hombre, que es lo que era. Y el noble filántropo a veces se llamaba a sí mismo como emperador del Congo, luego como el rey soberano o propietario del Congo. Había logrado su objetivo: la suerte de aquel territorio africano y la vida de millones de personas ya estaba echada. Los europeos sabían muy poco sobre quienes habitaban el Congo, más allá de apuntarles con la mira del rifle. Para Stanley, los datos importantes eran:
que no significaban una amenaza militar, sus lanzas, flechas y mosquetes de casi 100 años no eran un desafío para los rifles Snyder con retrocarga, y el otro dato importante era que a lo largo del río Congo no habían estados poderosos que someter, sino que reinos debilitados tras siglos de saqueos y tráfico esclavista. Leopoldo se veía a sí mismo como en una partida de Catán, un mapa lleno de recursos y el que más brillaba era el marfil, que por su facilidad de tallarse era en ese entonces lo que hoy es el plástico. Se hacían bolas de billar, peinetas, teclas de piano, piezas de ajedrez, cruces, santitos y dientes postizos. Así que al ritmo que iban asesinando elefantes y acumulando colmillos, la gente de Stanley iba construyendo una carretera bordeando el río. Los nombres de los poblados dejaban claro quiénes eran los dueños de la colonia. Leopoldville, fundado bajo la colina Leopoldo, cerca del lago Leopoldo II y el río Leopoldo. Y unas cataratas de Stanley. Otra tarea importante encomendada por el rey era crear tratados lo más concisos posible y que en un par de artículos se les concediera todo, a cambio de casi nada. A veces se le pagaba con ropas y baratijas extrañas, o botellas de ginebra, pues se descubría que en estos casos el alcohol era tan eficaz como en la ametralladora. Pero decir que eran tratados no es muy exacto, pues muchos firmantes no habían visto muchos papeles escritos. Se les pedía hacer una X en un papel redactado en una lengua extraña y en jerga legal. Les decían que eran tratados de amistad, que era algo que estos pueblos sí que conocían bien. Pero la idea de ceder tierras a extraños solo con dibujar una X en un papel era algo inconcebible. A mediados del 84, Stanley dio por terminado su trabajo. Los cimientos de la nueva colonia estaban puestos y ahora volvería a Europa con una torre de estafas legalizadas, cediendo tierras, mucho dinero y con más libros por escribir. Leopoldo tenía varias ventajas en comparación a los invasores y colonizadores de antes. El armamento en su época de máximo desarrollo. Nada de pólvora suelta bajo la lluvia, ya tenían cartuchos de cobre y el barco de vapor que le sería vital para sus planes. Ganaba en velocidad, recursos y no dependía mucho del viento. En estos barcos llegaron oleadas de agentes del rey belga. Había que armar un ferrocarril que permitiera extraer los recursos hasta el puerto. Entretanto, Leopoldo fue elogiado por patrocinar a misioneros cristianos contra la esclavización musulmana. El hombre se llenó la boca hablando contra la esclavitud y fue elegido presidente honorario de la Sociedad de Protección de los Aborígenes. Y Bruselas fue elegida sede de la conferencia antiesclavista. Él decía que para perseguir a los traficantes necesitaba recursos para más fortificaciones, carreteras, trenes y barcos, así que aprobaron su recaudación de impuestos a la importación. Poco se hablaba de quienes vivían ahí, como si fuera un terreno vacío esperando ser ocupado, pues ver a África como un territorio de diversidad cultural e historias propias significaría darle una vuelta a la comprensión racial y civilizatoria. Nada, más fácil era aplaudirle hasta los peos al monarca. Peos de progreso. Sobre la red fluvial vemos puestos mitad base militar, mitad bodega de colmillos de elefante. En la costa se levantó la capital con un puesto en Boma, con oficinas de gobierno y casas y un hospital para los blancos, una iglesia, base militar, etc. Pero esta capital es puramente extractiva. La administración se hacía desde Bruselas y sus oficiales elegidos por el propio rey, y que en el Congo gozaba de poder absoluto y se apropiaba de todo: tierras ancestrales, elefantes en libertad, cosechas, personas, pueblos. Todo iba a ser suyo si se disparaba suficiente. Pero ¿cómo iba a poder explotar todo él y su puñado de lacayos? No podía, así que entregó concesiones a empresas privadas en las tierras congoleñas, la mayoría con accionistas belgas, y en todas Leopoldo poseía el 50% de las acciones, y a veces recurría a otros métodos, como cuando decretó estado de sitio en un lugar, por ende vedaba a comerciantes, y cuando se levantó el estado de sitio, ¡charán!, había desaparecido todo el marfil. Pero él decía que no quería beneficio económico, ¿cachai? ¿Cómo se te ocurre? Recoger marfil solo para reducir su déficit. Y si se obliga a los y las congoleñas a extraerlo, es solo para rescatar a dicho pueblo ignorante, ocioso y perezoso de su indolencia. Parece sarcasmo mío, pero no. Es lo que argumentó Leopoldo ante algunas críticas. Le sumó cosas sobre la santidad del trabajo. Claro, el trabajo de matar elefantes, el más santo. Comprar colmillos o confiscarlos era igual para él. Estaba prohibido que la gente vendiera el marfil a quienes no fueran agentes del rey. Para asegurarse, usaron sus rifles. Obligaron a aceptar precios miserables que aún así ni siquiera se cumplían, y si había suerte recibían algo de ropa usada.
perlas de vidrio o varillas de cobre a cambio. También se les forzaba a reclutarse como porteadores, incluyendo a niñas y niños que debían cargar al menos 10 kilos encadenados por el cuello. Camino al muelle les seguía un capataz con un látigo. A ellas y los demás porteadores apenas se les daba un puñado de arroz y un poco de pescado seco, en su mayoría podrido. Van muriendo en el camino por exceso de carga, salario, a veces decían que había uno, pero solían ser confiscados por su jefe. Total, muchas veces salían 300 porteadores y no volvía ninguno. Esta grotesca imagen de esclavitud no es una exageración ni una narración dramática, es de hecho parte del diario de muchos testigos. A uno de ellos lo veremos en un puesto en las cataratas de Stanley, vestido de etiqueta y con un documento y una pluma en sus manos. Escribía una carta abierta a Leopoldo. Era George Washington Williams, un gringo afrodescendiente, por consecuencia alguien bastante ignorado en su época, pero el primer gran disidente que hizo público los horrores que sufrió el pueblo congoleño. Como periodista, abogado y escritor negro, Williams denunció los linchamientos, la violencia del Ku Klux Klan y el supremacismo blanco. Enfurecido de que las esperanzas que pusieron los y las negras en la abolición legal de la esclavitud no tuvieron mucho efecto, se interesó en el supuesto abolicionismo del rey belga, a quien tuvo una buena imagen inicialmente como hombre justo. Williams quería escribir un libro sobre las caritativas obras en el Congo, pero para hacerlo debía irse él mismo a ese lugar. Eso sí que no le gustó mucho al rey. Ya en esa región comenzó a desmantelar la masacre sin muchos tapujos. Todos los cargos que voy a pronunciar contra el gobierno personal de su majestad en el Congo han sido objeto de una cuidadosa investigación. Comenzó citando testigos, cartas e informes. Imagínate la furia de Leopoldo. Lo estaba desafiando públicamente un negro y fue el pionero. En su carta acusó que Stanley y sus auxiliares blancos engañan a las y los africanos. Les dicen que tienen poderes sobrenaturales y se inventaron verdaderos trucos para hacerles creer de una fuerza sobrehumana basada en la raza blanca. Con una lupa encendían un puro y les decían que tenían una relación íntima con el sol. Estos trucos, acompañados con un poco de ginebra, eran una forma de hacerles firmar cesiones de sus tierras. Así Williams cuestionaba la propiedad de Leopoldo sobre las tierras. Añadía que las bases militares belgas provocaron muchas muertes, porque obligaban a los africanos a alimentarse por sus propios medios, a la vez que gratuitamente debían dar pescado, cabras, verduras y aves a los europeos, quienes llegaban apuntando sus armas, y cuando el africano se niega, les queman las casas y se les encadena al cuello por cualquier cosa. Las llagas en sus cuellos solían ser carne para moscas, agravando las heridas. Si bien decían que habían hospitales, no encontró ninguno para atención de las y los negros. No había escuelas, era todo un fraude y una crueldad. Declaró haber visto cómo un blanco robó vino y fueron acusados los negros, quienes fueron golpeados. Acusó cómo comerciantes y funcionarios secuestraban mujeres africanas, para lo que ya imaginas. A veces también les disparan por apuestas y diversión. Impactado ante tanta brutalidad, William supo que Leopoldo no era ese noble antiesclavista que fue a conocer, sino que un criminal y uno de los mayores violadores de derechos humanos de la historia más reciente. No era suficiente esta carta, así que redactó un informe para el presidente de Estados Unidos apelando a la responsabilidad de ese país respecto al Congo en calidad de aliado al rey. No olvidó mencionar que a su propia llegada le ofrecieron esclavos a plena luz del día. Vio canoas cargadas de gente esclavizada a la venta. El periodista llamaba a sustituir el régimen por un gobierno local, pero si bien algunos artículos fueron publicados, no se hizo mucho caso. De hecho, el benefactor de Williams lo acusó a él de ser injusto con el buen rey. Cuando Leopoldo leyó todo esto, afirmó que no había que creer en las palabras de Williams, pues incluso se había presentado como coronel, y nunca lo fue. Lo que era verdad, pero el rey mucho menos era un humanitario antiesclavista. Lo trataron como un negro desequilibrado, pero igual nunca demostraron que sus palabras fueran mentiras. Dentro y fuera de Bélgica, muy pocos periódicos tomaron en serio a Williams, quien enfermó de tuberculosis. Y mientras escribió un libro sobre todos estos temas, murió en 1891, siendo muy joven. Esto salvó el pellejo del rey de lo que pudo ser un adversario a su altura. Pero a la voz de Williams se le sumaría pronto la del fiscal belga Stanislas Lefan, quien se encontró en el Congo con una fila de 30 niños de entre 7 y 8 años esperando su turno para ser azotados. Hubo que sujetarlos de las extremidades. Recibieron 25 azotes cada uno. El delito fue que algunos se rieron en presencia de un hombre blanco, así que la pagaron todos los niños del asentamiento. Lefranc
tomó nota de que 25 latigazos resultaban en pérdida del conocimiento y más de 100 eran mortales. ¿Qué tipo de fallo en el cerebro posibilita este trato? Tú lo sabes bien, el racismo. La idea de razas que hasta ahora predican en sus videos en directo los nefastos. Para normalizar este tipo de errores había que deshumanizar, y en ese tiempo esto era la base de cualquier imperio y nación. Deberíamos establecer 3 colonias infantiles, dijo el rey, todo con clérigos y militares, pues la idea era provisionarse de soldados. Cada colonia debía albergar a 1500 niños, así que allí partieron ahora a secuestrar niños varones. Esto abrió la puerta a misioneros católicos que también crearon muchas colonias infantiles. Ya te decía que esto es del terror. Es que esos niños huérfanos, decían, ignorando que el concepto de orfandad occidental no existía en las sociedades nativas, con un sentimiento mucho más fuerte de los vínculos familiares extensos y de clanes. Estas colonias eran las únicas escuelas para africanos mantenidas con fondos estatales, en un Congo que experimentaba una tasa de mortalidad infantil superior a un 50%. Forzados a cargar peso. Una vez una monja en una colonia para niñas escribía a un funcionario: varias de las niñitas estaban enfermas en el momento de su llegada, que nuestras buenas hermanas no pudieron salvar, pero todas tuvieron la dicha de recibir el santo bautismo. Ahora son angelitos en el cielo, donde rezan por nuestro gran rey. No diré insultos por aquí, pero los estoy pensando. Los europeos ya conocían el caucho desde Abya Yala. Cristóbal Colón se informó de su existencia. Se sabía que al frotarse el caucho borraba la marca de los lápices. Por medio de los pueblos nativos también se sabía que era usado para impermeabilizar la ropa, pero todo cambió cuando el gringo Charles Goodyear accidentalmente se percató que podía usarse para hacer botas para el agua y de pronto dio con la vulcanización del caucho y el neumático. Y no solo eso, mangueras, tubos de goma, de aislamiento para cables, preservativos, el caucho se iba a comer el mundo. Las industrias demandaban este material mágico. El caucho es savia coagulada. En el Congo era una enredadera de unos 30 centímetros de grosor en la base que se iba alargando hasta dar con la luz del sol, arriba en los árboles. El auge del caucho era grito y plata. Para Leopoldo, marfil y caucho. Le agrandaron la billetera. El problema para él era que no había ningún pago en baratijas para hacer que la gente se quedase días seguidos en la selva llena de barro para extraer el caucho. Era un trabajo demasiado arduo y peligroso, así que sí, se les obligaba a hacerlo. Los blancos llegaron en canoas mientras la gente escapaba, como podía. Se saqueaban las casas, se llevaban las gallinas, las cosechas y tomaban como rehenes a las mujeres o niños hasta que se les entregara cierta cantidad de kilos de caucho. Solo entonces las mujeres eran revendidas a sus familias por un par de cabras y así iban estos conches de pueblo en pueblo hasta alcanzar la cantidad de caucho exigido. Negarse a la entrega de caucho podía devenir en la muerte de la mujer, que de todos modos encerradas en las empalizadas, sin comida, en hacinamiento y la mayoría de las veces abusadas, solían morir igual. Claro que Leopoldo negaba que todo esto pasara, pero los hechos demuestran que incluso había un manual del viajero y residente entregado por la administración en donde se daban instrucciones bastante claras sobre la toma de rehenes. Si te obligaban a recolectar caucho, ¿te pagaban? A veces sí, con una pieza de tela o unas cucharadas de sal o un cuchillo de poco valor usado precisamente para sacar más caucho. Quedó escrito una vez en que un jefe recibió esclavos a cambio de una gran suma de caucho, 6 mujeres y 2 hombres. Le dijeron que podía comérselos, matarlos, usarlos de esclavos, daba igual, podía hacer lo que quisiera con ellos. Era tal la brutalidad del negocio del caucho que el misionero afroamericano William Shepard se encontró con el suelo teñido de sangre y pueblos destruidos, olor a carne putrefacta, y llamó más su atención algo que estaban ahumando. Eran manos de gente asesinada. Le explicaron lo que propuso el oficial belga Jacques Lemaire. Hay que cortar las manos, narices y orejas, y si un pueblo se niega a la recolección, se dispara contra ellos. Se amontonaban los cuerpos a ver si de otros poblados entendían el mensaje. Como muchos oficiales desconfiaban de si los costosos cartuchos estaban siendo usados efectivamente en matar a insubordinadas, en vez de cazando o guardarlas para algún motín, se exigía la colección de manos derechas amputadas a cada muerta y muerto. Aunque a veces los soldados cazan y luego cortan las manos a una persona viva. Shepard fue testigo de la terrorífica colonización de Leopoldo.
pero no fue el último en darse cuenta. Escribió para revistas misioneras y se comenzó a relacionar el Congo con las amputaciones. Otro oficial de la Force Publique belga cuenta que cuando un poblado no logró suministrar a los soldados suficiente pescado y mandioca, cortó 100 cabezas y desde ese momento cuenta hubo provisiones suficientes. Pero por si habían dudas, menciona que su objetivo era humanitario, o sea, maté a 100 personas, pero eso permitió vivir a otras 500. Sí, muy humanitario, decapitar y amputar, sádico concha. Créeme que mientras grabo esto me estoy aguantando de no ponerme a insultar. Podría alargar aún más este video mencionando torturas como disparar en los lóbulos de las orejas o hacerles tragar mucho aceite de ricino o comer caucho mezclado con tierra y piedra, hacerles desfilar con la cara llena de excremento, pero ya basta. A medida se llenaban los cestos con manos cortadas entre los y las africanas, se esparcía el rumor de que los blancos en verdad eran caníbales que se comían a los negros y que las latas de carne en conserva eran en verdad manos picadas. No es raro preguntarse si acaso hubo una resistencia a tanta masacre. Por supuesto, por ejemplo, en Katanga, un líder llamado Mulume Nyama motivó al pueblo Sanga. Aún contra la artillería, lucharon duramente, logrando matar a un oficial. Se fueron a una cueva a refugiarse y el comandante de la Force Publique ordenó prenderle fuego a las entradas de la cueva y que el humo les hiciera salir. Tras de una semana, al ver que aún se resistían, enviaron a un emisario a pactar la rendición, pero Mulume se negó, así que les bloquearon la cueva y volvieron a prenderle fuego durante 3 meses. Cuando consiguieron entrar, los 178 rebeldes ya eran cadáveres. Otra sublevación fue contra el agente belga Eugene Rommel, quien apresaba a las mujeres y secuestraba a niñas para que los hombres de sus familias hagan lo que se les pide. Muchas son puestas a trabajar en el campo como prostitutas. Se relata incluso de un grupo de 700 mujeres encadenadas siendo llevadas a los barcos. Entonces un líder llamado Nzanzu llamó a un levantamiento y en 1893 emboscó a Rommel y volvió ceniza a su puesto y lo ajustició. Siguieron luchando por varios meses contra la Force Publique y fue buscado durante 5 años. Igual no se sabe cuál fue el destino de Nzanzu. A Leopoldo no le gustaba mucho eso de que extranjeros fuera de sus agentes pisaran suelo congoleño, pero se vio obligado a la presencia de cientos de misioneros protestantes. Iban todos con ansias de combatir la poligamia y repartir el sentimiento de culpa y vergüenzas cristianas. Pero cuando llegaron, no había muchos cuerpos que vestir ni almas que bautizar. Un misionero británico fue interrogado por un africano. ¿Ese Salvador del que nos hablas tiene algún poder para salvarnos de las penalidades del caucho? Sin quererlo, muchos misioneros se vieron dando testimonios de las masacres. Esto causaba revuelo, pero el rey, experto en quedar bien, desplegó su encanto para revertir la situación, tal como Pinochet en Chile. Negaba todo y construir mentiras sobre otra mentira. Leopoldo II nunca pisó el Congo. ¿Para qué? Si el Congo de su imaginación estaba lejos del de porteadores muriendo de hambre y la explotación, del de rehenes abusadas y esclavas del caucho con sus manos cortadas. En su mente, el Congo era ese sitio misterioso, lleno de animales exóticos y árboles gigantes. O sea, era el Congo que había destruido él mismo y sus seguidores. Mejor era llevarse a Bélgica un trozo del Congo. Un Congo que no era más que una producción teatral. Revistió su vagón privado del tren con paneles de caoba congoleña. Llenó el zoológico belga con animales del Congo. Llenó sus invernaderos con vegetación congoleña. Incluso se organizó una exposición con humanas y humanos de África en zoológicos humanos. Un par de pigmeos y gente de tantos otros pueblos tildados de incivilizados construían esa idea de que aquellos criminales financistas que cortaban manos y perforaban orejas eran los civilizados. Y aquellos que creyeron que con una X en un papel firmaban la amistad eran los salvajes. Se podía apreciar entonces a personas negras bailando o remando en una canoa en los pequeños márgenes de un estanque. Los visitantes esperaban ansiosos ver los pechos desnudos de África, como en la foto, pero se encontraron con que la feria obligó a las mujeres a vestirse de algodón. Las ropas son el primer signo de la civilización, decían.
Leopoldo también se acercó a ver a quienes imaginó como sus súbditos en África. Se encontró con gente enferma por los dulces que el público les tiraba desde afuera. Así que pronto se vio un cartel que decía: los negros son alimentados por el comité organizador, para prohibir que se les arrojara comida. Realmente comían y dormían en establos. Personajes negros y disidentes como William y Shepard se atrevieron a denunciar lo que vieron, no como simples irregularidades, sino como crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, al ser negros no se les dio mucha importancia. Pero cuando un empleado naviero, Edmund Den Morel, y el vicecónsul británico en el Congo, Roger Casement, conocieron este holocausto africano, instaurado por Leopoldo desde la calma en su palacio, comenzó a generar un poco más de controversia. El informe Casement daba la vuelta al mundo, con el apoyo de Morel y el movimiento a favor de una reforma. Se abría una comisión de investigación. No había mucho más que hacer. Las máscaras del rey belga se desvanecían. Al morir Leopoldo fue poco llorado por el pueblo belga. Preferían a su sobrino y sucesor Alberto I, quien tampoco se pronunciaría sobre estos sucesos. La que fue una colonia personal hasta 1906 debió ser cedida al Estado belga por la presión de varios gobiernos y de la opinión pública. ¿Cambió mucho la situación con la nueva administración? ¿Qué queréis que te diga? Al menos los informes sobre abusos descendieron, si bien no del todo. Lo mismo con los pueblos quemados, las y los rehenes, y no estaban aprobados, al menos oficialmente, las amputaciones de manos. ¡Qué amable! Muchas gracias. Aunque este pequeño cambio no fue tanto por las reformas, sino más bien por el abandono gradual del uso del caucho silvestre por el cultivado, y que se introdujo otro método eficaz para someter y obligar a la gente a trabajar: los impuestos. Al menos no serían mal vistos por los misioneros y activistas liberales. Hasta 1920 los comerciantes blancos compraron caucho silvestre en estas explotaciones, por lo que los trabajos forzados se mantuvieron en pie tras la muerte de Leopoldo. Resulta impactante, aunque no muy extraño, como la poca memoria y el tiempo le regalaron impunidad y un lavado de imagen a tiranos como Leopoldo II o Stanley. Las estatuas del rey seguían de pie. Algunas fueron dañadas en 2020 y otras fueron protegidas de la agitación urbana. Las palomas que le cagan encima dan un aspecto tristemente simbólico de la justicia que no fueron capaces de impartir ante una cifra aún controvertida de víctimas mortales del colonialismo belga. Dirán 10 millones aproximadamente, otras dirán que un poco menos o un poco más, da igual. El Estado libre del Congo tenía la palabra libre como un mero accesorio sarcástico de lo que fue en realidad un campo de concentración masivo. La colonización de África obligó a tantas a abrazar la fe y costumbres europeas en desmedro de su propia personalidad y cultura. Su arte fue tildado de primitivo, aunque para inventarse el cubismo y más cosas, bien que les resultó útil. Sus lenguas fueron tachadas de groseras y torpes, incapaces de expresar pensamientos profundos, y sus comidas y hábitos fueron vistos con desprecio. Hoy en Europa hay playas nudistas, pero en ese tiempo la desnudez en un clima tropical merecía culpa y expiación. Pueblos africanos fueron expulsados de sus tierras comunales y se les confinó a las menos fértiles. Por medio de expropiaciones violentas lograron un deterioro ecológico en regiones africanas del que hoy sufrimos las consecuencias. Alteraron el equilibrio entre la naturaleza y el ser humano, transformaron la familia, la justicia y las creencias, y por eso podemos decir que las diferentes culturas de este continente están y siguen en resistencia y luchan por la descolonización, tal como lo hacemos en Abya Yala y tantas otras regiones. La absurda idea que muchos siguen defendiendo de que el colonialismo favorece a todas las partes involucradas solo se sostiene callando las voces africanas y de los pueblos colonizados y reconociendo al colonizador la autoridad para decidir cuáles serán las necesidades, derechos y obligaciones del colonizado. Que se vayan a la mierda. Recuerda que si te gustó este video, a pesar de su extensión, compártelo, y si puedes o quieres en estas plataformas, puedes aportar a este canal. Pero que ya